¿Qué es la Biblia? Sesión 34. Ahí están todos los apuntes, todas las sesiones anteriores, todos los contactos y también la invitación si quieres mandar ese link a alguien para invitarlo. Este no es un grupo cerrado, es un grupo abierto para todos en Chile, en todo el mundo. No hay ningún problema, la iglesia que sea, hasta ateo, bienvenido, ningún problema. Entonces, con i-ccc.cl/Biblia, ahí hay un botón importante que dice únete al grupo WhatsApp y listo. Mándalo a cualquier persona que podría aprovechar de escuchar más la palabra del Señor. Lo que vimos la semana pasada, muy brevemente, introducción al Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento cubre los tiempos entre la creación del universo y hasta aprox 400 años antes del nacimiento de Jesús. El Nuevo Testamento cubre de ese momento hasta el fin de la historia. O sea, en un solo libro tienes todo, de la creación hasta la eternidad. Ahí está completo. Testamento, la palabra viene del latín testamentum, que quiere decir pacto, contrato o acuerdo. El Antiguo Testamento fue un pacto entre Dios y Israel, y el Nuevo Testamento es un pacto entre Dios y toda la humanidad mediante Jesús. El Nuevo Testamento tiene 27 libros escritos aprox entre 45 después de Cristo y 97 después de Cristo. Vamos a ver un poco más de detalles de cada libro, en qué fecha fue escrito. Incluso hay debate, por ejemplo, entre los evangelios. ¿Quién escribió primero, Mateo o Marcos? Y después Lucas lo copió o Lucas escribió por su cuenta y Juan. Entonces hay discusiones referentes a eso. Voy a hablar un poco más de eso cuando llegamos a ver los libros. El libro más antiguo del Nuevo Testamento fue escrito en más o menos, puede ser 12 años después de la muerte y resurrección de Jesús. Esa sería la fecha más cercano. Algunos dicen no, fue después, 30 años después, 40 años después. Pero da lo mismo porque está muy cercano a la fecha de los eventos, escrito por testigos oculares. Hay más de 24.000 manuscritos, muchos son fragmentos, varios son completos. Los más antiguos son de fecha dentro de solamente un par de décadas de la vida de Jesús, como mucho un par de décadas. No hay duda que el texto que tenemos hoy es idéntico al texto original con muy alto grado de certeza porque tenemos 24.000 ejemplos. Entonces los expertos pueden comparar y unir en familias. Esta es la familia de Alejandría, esta es la familia de este otro lugar, este de Siria, en diferentes idiomas, y pueden rastrear y llegar a la conclusión, este es el texto original. Entonces lo que tenemos hoy, fiel al original, sin lugar a duda. Los primeros 4 libros se llaman Evangelios, una palabra que quiere decir mensajes buenos o buenas noticias o buenas nuevas, algunos dicen. La historia de Jesús, básicamente. Esta es la buena noticia. Hay diferencia entre los evangelios. Vimos la semana pasada algo de eso. Yo había contado de este libro que está en inglés, supuestamente, no sé, quizás hay una traducción al español. Se llama Cold Case Christianity. Está escrito por un detective en Estados Unidos y él se encontró con un problema grave, fue ateo y de repente su señora se convirtió cristiano. Y él dijo, no, no puede ser, mi señora es cristiano. Yo le voy a probar que todo esto de Jesús es una mentira. Adivine qué, no resultó tan así. Él se puso a usar todas las técnicas de un detective para ver si este muerto de Jesús y la resurrección y todo eso fue verdad o no. Y después de 2 años de estudiar todo, llegó a la conclusión, aquí no hay otro, Señor, tú eres real. Es muy interesante el libro. Él explica exactamente cómo fue el proceso, que él empezó negando totalmente la existencia de Jesús y terminó siendo creyente, solamente por investigar. Y uno de los puntos que él hace en el libro es que si hay 4 testigos a un evento, un crimen, digamos, y todos los 4 dicen exactamente lo mismo, hay colusión. O sea, no están contando la verdad.
Se juntaron para formular un cuento y todos se pusieron de acuerdo. Entonces, el hecho de que hay diferencias es lo que da veracidad a estos cuatro evangelios, cuatro puntos de vista diferentes del mismo evento. Ahora, lo interesante aquí es que no hay contradicciones, hay solamente puntos de vista diferentes. Yo había dicho la semana pasada, si hay, por ejemplo, un crimen donde alguien disparó a una persona, se supone, y un testigo dice, yo no vi ninguna pistola. El otro dice, sí lo vi. Eso no es contradicción, porque el primero, desde su punto de vista acá, no podría ver la pistola. Está escondido, está fuera de su punto de vista. El otro que estaba aquí de frente lo vio. Entonces, no es contradicción. Lo mismo con los evangelios, no hay contradicciones. Nadie dice una cosa y el otro dice exactamente lo opuesto. Los evangelios son, por la forma que están, lee este libro, Cold Case Christianity, se puede entender que es exactamente lo que un detective está buscando, que hay diferencias, pero no hay contradicciones. Cada uno de los evangelios está escrito para una audiencia diferente y con un propósito diferente. Eso es lo que vimos la semana pasada. Mateo escribe para los judíos, vamos a profundizar un poco más de eso hoy. Él cita mucho el Antiguo Testamento por lo mismo, porque está escribiendo para los judíos. Toma en cuenta los conceptos, cultura y la religión de los judíos y no toma el tiempo para explicar eso. Mientras que Marcos y Lucas a veces dice, bueno, eso lo hacen los judíos en el mismo texto, eso hacen los judíos, esto es costumbre, es esto, y lo hacen así. Pero Mateo no lo dice así, porque no es necesario. Los judíos conocen su propia cultura. Y también evita palabras ofensivas para los judíos. Vimos la semana pasada cuando Marcos y Lucas, Juan dice que el Señor dijo el reino de Dios, Mateo dice no, el Señor dijo el reino de los cielos, porque en su cultura no pueden usar el nombre de Dios. Es como una falta de respeto. Entonces, no lo hacen. Marcos escribe para los romanos en un estilo dinámico, rápido, con acción y enfatizando poder y autoridad, que son las cosas que los romanos entendieron. Lucas escribió para los griegos y gentiles, y bueno, para todo el mundo realmente. Y él fue investigando cuidadosamente las cosas, él es médico, está capacitado, está preparado, entrenado para ese tipo de trabajo y lo hace a la perfección. Y la forma que él representa algo es como si está presentando un paper en un simposio griego, un simposio médico. Juan, muy diferente a los primeros tres, y él tiene un propósito específico, mostrar lógicamente que Jesús es el Mesías. Pasa por una serie de 7 señales, él los llama que son milagros, y cada uno tiene un propósito específico, y siguiendo ese camino uno llega a la conclusión, aquí no hay otro. Jesús es el Mesías y es el único camino a la salvación. Entonces, es el repaso. Vamos a conocer todo esto en mayor detalle, comenzando con Mateo, sesión 34. El autor, Mateo, es discípulo, es apóstol y testigo ocular de los eventos. Fecha escrita, ahí está el debate. Entre 55 y 65 después de Cristo, sin duda, esa es la fecha. Muchos expertos dicen que esa es la fecha. Algunos dicen, no, puede ser antes y dicen, hay evidencia en el mismo libro que llega a concluir que es 45 después de Cristo, o sea, dentro de 13 años de la muerte y resurrección de Jesús, muy temprano. Quizás es así, pero probablemente 55 o 65. Contexto histórico, durante el crecimiento de la iglesia primitiva, entre aprox 10 a 30 años después de la muerte y resurrección de Jesús, muy temprano. Mateo, como dije recién, hay debate entre los expertos. Algunos dicen, no, Marcos fue el primero en escribir y después Mateo y Lucas copiaron. Y otros dicen, no, Mateo es el primero en escribir y
Después Lucas copió algo y Marcos otra cosa y quizás había un otro documento que no tenemos hoy, que todos copiaron algo de ese documento. Mucho debate. Yo antes yo pensé que era Marcos el primero, pero leí recién un libro que muestra evidencia y muchas pistas para pensar que Mateo es el primero en escribir. Una de las cosas que me convenció, por ejemplo, Marcos no fue testigo ocular, no fue discípulo. Mateo sí. Mateo estaba presente en todo esto. Entonces, si Mateo estaba ahí presente, ¿por qué iba a copiar algo dicho por alguien que no estaba presente? Y mucho más argumentos. Yo pienso que Mateo probablemente fue el primero en escribir y Marcos y Lucas copiaron algo, no todo, y agregaron obviamente otra cosa. Contexto geográfico, principalmente Israel y Siria. Versículo clave. Aquí esto me costó, porque el mismo versículo se repite tantas veces. Mateo 21:4. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. De este modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Con esto se cumplió lo dicho por los profetas. No sé si nota algo en común aquí. Y bueno, eso último están en capítulo 2, versículos 15, 17 y 23. O sea, dentro de 8 versículos, Mateo repite la misma cosa. Esto pasó para mostrar que se cumplió una profecía. Y eso es todo el propósito de Mateo. Es mostrar que Jesús cumple profecías. Tema principal, Jesús es el Mesías. Eso como el tema de Mateo. También cumplimiento de profecía y de la ley, el reino de los cielos y Jesús regresará. O sea, segunda venida de Jesús. Propósito, mostrar que Jesús es el Mesías, el Cristo y que la profecía de Dios se cumple. Y vamos a ver mucho de eso porque Mateo tiene ese día en mente y después viene la pregunta, ¿por qué está tan insistente en ese concepto? Primero vamos a ver quién es Mateo, para entenderlo. Lucas 5. Después de esto salió Jesús y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado a la mesa donde cobraba. Sígueme, dijo Jesús. Y Leví se levantó, lo dejó todo y lo siguió. Ahí sabemos mucho referente, bueno, obviamente imágenes inventados, pero hay mucha información correcta en esas imágenes. Primero, Mateo está escribiendo. Vamos a hablar un poco más de eso. También hay mucho dinero ahí en la mesa. ¿Por qué? Porque es recaudador de impuestos. El hecho de ser recaudador de impuestos implica que era inteligente, bien educado, bueno con la matemática, sabía y leer y escribir bien y era bueno en mantener registros escritos, porque él tenía que rendir cuentos a los romanos. Entonces tenía que mostrar, esta persona pagó, este no, este pagó por 2 meses, este va a pagar el otro mes. Tenía que mantener esos registros. Entonces, ¿por qué es importante? Era sistemático, Mateo. Registró todo, sabía hacerlo, y los recaudadores de impuestos eran agentes romanos, por lo tanto, odiados por todos. Nadie le gustó a los... como rechazo social. Ah, tú eres recaudador de impuestos. Ah, no, no me junto contigo, porque tenía fama de robar, de recibir lo que era correcto, los impuestos y algo más también. Y ese algo más fue el bolsillo. El informe que hizo el romano no incluyó ese algo extra. Tenían esa fama, pobre Mateo. Pero aquí estamos hablando de algo diferente, porque aquí se habla de un tal Leví. No dice Mateo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Un recaudador de impuestos llamado Leví? ¿Por qué lo estamos mirando entonces si esto no es Mateo? Bueno, vamos a leer ahora Mateo, lo que él dice, hace referente a sí mismo en esta misma situación.
Al irse de ahí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, dijo Jesús. Y Mateo se levantó y lo siguió. No son dos personas diferentes, exactamente el mismo cuento con un cambio de nombre. Resulta que Mateo tiene dos nombres, así de simple. Sucede mucho en la Biblia, hay personas que tienen dos, hasta tres nombres. Mateo es hebreo. Algunos, si tú buscas online en Google, algunos van a decir, no, Mateo era su nombre griego. No, nada que ver, Mateo es hebreo, es Mateyaheu, que quiere decir regalo de Dios. Se nota más simple en inglés, Matthew, Mateo, Mateo en español, pero es hebreo. Leví también es hebreo y quiere decir unido. Entonces, lo más probable es que Leví es su nombre original de nacimiento y que Jesús cambió su nombre a Mateo, regalo de Dios, cuando lo llamó aquí, en esto, sígueme. Entonces, Lucas informa los hechos, se llama Leví, su nombre de nacimiento. Incluso dice Leví, hijo de Alfareo. Pero Mateo en su propio libro dice, no, mi nombre es Mateo, el Señor cambió mi nombre. Esa es la teoría, pero tiene dos nombres. Resulta que Mateo también es otra cosa. Estos son los nombres de los 12 apóstoles: Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos. O sea, está incluido en el listado de discípulos y apóstoles. Mateo, el mismo. Conclusión, sabemos que Mateo era judío, recaudador de impuestos, uno de los discípulos y también uno de los apóstoles después. En este momento se llama discípulos y solamente después de la muerte y resurrección del Señor, ahí discípulo cambia por apóstol. Apóstol quiere decir enviado, un enviado por el Señor. Por lo tanto, Mateo también era testigo ocular a todo el ministerio de Jesús. Esto es muy temprano, cuando el Señor dice, oye, Señor, recaudador de impuestos, Mateo, ven acá, sígueme. De ese momento en adelante, está ahí siempre. No solo eso, los recaudadores de impuestos eran hombres educados y usaban un sistema de taquigrafía para mantener sus registros contables. Ahí está ese sistema de taquigrafía de los griegos antiguos. Si algunos han estudiado aquí en secretariado, saben de taquigrafía. Son, no sé, rayos y curvas que para mí no quiere decir nada, pero con una curva puede decir una palabra completa o dos palabras, una frase con un par de rayos. Y esa es la gracia de taquigrafía. Tiene la capacidad de escribir mientras una persona hablaba en tiempo real sin faltar nada, registrando sus palabras exactas. Entonces, muchos piensan, pero ¿cómo Mateo podría estar al lado de Jesús escuchando y escribiendo todo en griego? No está escribiendo en griego, está escribiendo en taquigrafía griego, que es mucho más fácil. Lo mismo sucede en tribunales hoy. Hay una persona, bueno, hoy en día se hace con máquina, pero están tomando no solamente apuntes, están escribiendo todo lo que dice el juez, el abogado, el acusado, los testigos, está escribiendo en tiempo real. Eso es lo que Mateo tenía esa capacidad por ser recaudador de impuestos. Por lo tanto, es probable que Mateo usó estos conocimientos para registrar la palabra precisa de Jesús mientras predicaba. Además, hay evidencia externa en la Biblia entre los escritos de los padres de la iglesia. Aquí hay algunos nombres que quizás se había escuchado antes: Papías, Ireneo, Orígenes, Eusebio. Son después de que Juan murió, obviamente la iglesia no murió, siguió. Habían otros que se levantaron, no apóstoles, ya no, sino pastores más o menos y obispos. Y ellos también escribieron, no tanto como Pablo y Pedro, no con la misma autoridad, pero escribieron. Y muchos escribieron referente a la iglesia primitiva. ¿Quién era Mateo? ¿Qué hizo? Marcos, Lucas. O sea, mucha información tenemos externa en la Biblia. No es canónico,
pero vienen de personas de buena reputación y hay evidencia que Mateo fue el intérprete para Pedro. Porque Mateo probablemente habló 3, 4 idiomas, recaudador de impuestos, tiene que hablar por lo menos latín, griego, arameo, hebreo, porque tiene que recaudar los impuestos. Y quizás habló siriaco y otro idioma también. Por lo tanto, cuando Pedro quería predicar en otro idioma, ahí está Mateo, para interpretar. No solamente tomar apuntes, sino interpretar. Y otra evidencia que estaba presente en Roma cuando tanto Pedro como Pablo predicaban allá. No en la misma fecha, sino en oportunidades diferentes. Pero eso nos dice que Mateo está expuesto no solamente testigo ocular al ministerio de Jesús, sino también Pedro y Pablo. Tenía mucha exposición a las palabras, a las prédicas, al ministerio. Y por eso mismo, el texto escrito por Mateo es bastante preciso y muy importante. Él sabía registrarlo y estaba presente. Y lo que dice Mateo, tómalo por hecho. No para decir que los otros no hay que tomarlo por hecho, pero es más preciso en Mateo probablemente porque es primer fuente. Él escribió para los judíos y su propósito es probar que Jesús cumplió la profecía del Antiguo Testamento referente al Mesías y también cumplimiento de la ley, porque Jesús tenía que cumplir la ley. Vamos a ver por qué después. Por lo tanto, mucho del texto de Mateo usa frases y conceptos netamente hebreos. Incluso hay pistas que indican que el libro posiblemente fue escrito en hebreo. No está 100%, pero algunas frases en griego que parecen que realmente vienen de hebreo. Entonces, posiblemente él estaba pensando en hebreo y escribiendo en griego y no salió bien, o fue escrito en hebreo y después él tomó el tiempo para traducirlo, porque el Señor probablemente predicó en arameo y hebreo, no tanto en griego, o quizás en griego también. No sabemos, pero está registrado en griego. Para poder probar que Jesús es el Mesías, Mateo cita muchos textos del Antiguo Testamento, 66. Bueno, entre 62 y 66, porque algunos están repetidos. Y varias otras alusiones indirectas. Cita el Antiguo Testamento más que cualquier otro autor del Nuevo Testamento. Pero ¿por qué tanto interés en demostrar que Jesús es el Mesías? Buena pregunta, ¿no? ¿Por qué tan insistente todo el libro? Y esto pasó para cumplir la palabra del profeta no sé cuánto. Y también, ¿quién es el Mesías? Quizás hay que partir por eso. Curiosamente, la palabra Mesías ocurre varias veces en el Antiguo Testamento, sí, pero mucho más en el Nuevo Testamento. Incluso la primera mención en el Nuevo Testamento es Mateo 1, versículo 1, que dice así. Tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac, Isaac, padre. Y después sigue con un largo, pero aquí está pensando, pero no, ahí no veo Mesías. ¿Dónde dice Mesías aquí? Nada que ver. Bueno, es porque es la NBI que estamos mirando. Es una traducción deficiente en este caso. Si vamos a ver otro, la NTV, que es la nueva traducción viviente, que tampoco es excelente, pero en este caso mejor. Lo que dice la misma aquí, el siguiente es el registro de los antepasados de Jesús, el Mesías, descendiente de David y Abraham, etc. Y sigue con toda la historia de la familia. O sea, uno dice Jesucristo y el otro dice Jesús el Mesías. ¿Por qué son diferentes? En realidad no son diferentes. Son dos idiomas diferentes, pero dicen lo mismo. Cristo es griego y Mesías es hebreo. Y los dos significan exactamente lo mismo significado. Porque Cristo no es el apellido de Jesús, no es Jesús Cristo, como Juan Pérez. Jesucristo es un título. Cristo no es parte de su nombre, es un título. Es como obispo algo o presidente cuánto.
Pero aquí Cristo es un poco más que eso. Literalmente debe ser Jesús Mesías, todo junto. Pero eso tampoco ayuda a entender quién es el Mesías. ¿Por qué ese énfasis tan fuerte? A lo mejor antes de identificar la persona, primero tenemos que identificar lo que realmente significa esta palabra, Mesías. Partimos de la base que el Nuevo Testamento está escrito en griego y la mayoría de las traducciones en español usan la palabra Cristo. Algunos usan Mesías, que es más correcto, pero digamos Cristo. Generalmente en la forma de Jesucristo o también Jesús el Cristo o Cristo Jesús. Son tres formas de decir exactamente lo mismo. La palabra en griego es Christos y según el diccionario griego viene de otra palabra y el significado es esto: untar o frotar con aceite, es decir, por implicación, consagrar para un oficio o servicio religioso. Ungir. Esa es la definición en griego de la palabra raíz de Christos. Entonces, en griego, Nuevo Testamento, la palabra Cristo, que quiere decir ungido con aceite, es lo que realmente significa. Pero Mesías no es griego y tampoco es inglés, francés, ruso, español. No, no es idioma moderno. Mesías es una transliteración, o sea, tratando de poner los sonidos fonéticos de otro idioma en el idioma que uno habla, de una palabra hebreo. Esa palabra en hebreo es Mashiach. Yo tengo un libro muy interesante. En inglés se llama HaMashiach, que quiere decir el Mesías. Y esa es la forma que los judíos veían a Jesús, según el Antiguo Testamento. Muy interesante. Pero Mashiach es la palabra en hebreo y nosotros decimos Mesías, que es lo más cercano que hay en español, o Messiah en inglés. Según el diccionario hebreo, Mashiach viene de la palabra mashak, que es untar, pintar, enlodar, cubrir con un líquido, ungir. Estaba llegando a lo mismo. Mashiach es el ungido. Eso es lo que realmente significa la palabra y también Cristo, el ungido. Jesús, Cristo, Jesús, el ungido. Conclusión, tanto Cristo como Mesías o Mashiach significan ungido. Más específicamente se refiere al ungir con aceite para consagrar a alguien para un oficio o servicio religioso. Esa fue la forma que lo hicieron en tiempos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, a Saúl, cuando fue nombrado rey, ungido con un cuerno de aceite. En los tiempos, una forma de nombrar a alguien como rey fue eso, ungir su cabeza con aceite. Pero uno piensa, bueno, un par de gotitas aquí en la frente. No, nada que ver. Era un cuerno completo, lleno de aceite y ¡splush! Esa es la forma de ungir un rey. Incluso en uno dice cuando ungieron, no se me acuerdo quién, un profeta, dice que el aceite está corriendo por la barba y por toda la cara. Está bien ungido. Es simbólico, sí. Y eso fue la forma de hacerlo, es decir, vertir un frasco de aceite sobre su cabeza, mejor un cuerno de aceite. Y el aceite no es aceite cualquiera, había una forma de prepararlo, creo que está en Deuteronomio o Levítico, hay una forma para preparar el aceite para ungir sacerdotes y reyes. El acto de ungir con aceite es usado para apartar algo o alguien, no es solamente personas. También se puede ungir un implemento que se va a usar en el templo para el servicio de Dios. Es consagrar o santificar la persona o el objeto separándolo de las cosas comunes. Por ejemplo, un vaso ungido en el templo, uno no podría llevarlo a la casa a usarlo, porque está ungido, está apartado, separado solamente para el servicio de Dios. Lo mismo, una persona ungida es separado para servir al Señor.
Y eso es Mashiach, Mesías, Cristo y Cristo, el ungido de Dios. Así de simple. Apartado, separado, consagrado y dedicado a servir a Dios. Ok, ahora tenemos un poco más claro qué es ungido. El hebreo del Antiguo Testamento refiere Mashiach varias veces, 78 veces, pero en el Nuevo Testamento 469 veces ocurre Cristo o Mesías o Mashiach. O sea, es mucho más común el Nuevo Testamento que el Antiguo, curiosamente. Según el Nuevo Testamento, Jesús es Mashiach, es Cristo, es el ungido. Pero ¿qué dice el pueblo judío referente a todo esto? Ahí está la clave para entender Mateo. Dejando a un lado el Nuevo Testamento. En los tiempos de Jesús, obviamente, no existía el Nuevo Testamento, tenía solamente el Antiguo Testamento. Y hoy en día los judíos tampoco aceptan el Nuevo Testamento. Para ellos, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento es todo, no hay más. Entonces, dejamos al lado por un momento el Nuevo Testamento. Vamos a ver la opinión de los judíos con respecto a sus escrituras en su idioma en hebreo. ¿Ellos están de acuerdo que Jesús es el Mashiach del Antiguo Testamento? Y de ahí nace el problema. No, básicamente no. Según el judaísmo hoy, moderno, 2024, las características principales del Mesías son estos. Es descendiente masculino del rey David, de nacimiento humano, con padres humanos, es maestro perfecto de la ley de Dios, un gran líder político, inspirador y buen juez. Tiene que reconstruir el templo en Jerusalén. Gobernará la humanidad, pero con amabilidad. Traerá paz al mundo y unirá a la humanidad. Eso es lo que ellos definen. El Mesías tiene que cumplir todo eso. Alguien que no lo hace no es el Mesías, según los judíos hoy en día. Pero no es la creencia original. Ha cambiado. Los rabinos de hoy han redefinido Mashiach según lo que ellos piensan hoy, no lo que está en el Antiguo Testamento. Entonces vamos a ver de esto qué era diferente en los tiempos de Jesús. En esos tiempos, la característica principal del Mesías eran descendiente masculino del rey David, sí, eso no hay cambio. De nacimiento humano, no, hay que ver. Eso nunca estaba en el Antiguo Testamento. Nacido de padres humanos, no, no dice eso. Maestro perfecto de la ley de Dios, sí. Gran líder político, inspirador y buen juez, sí, lo mismo. Reconstruir el templo de Jerusalén, nada que ver. En ese tiempo el templo estaba, no necesitaba reconstruir. Entonces eso nunca era parte de lo que era el Mesías, no tenía que construir ningún templo. Gobernará la humanidad, pero con amabilidad, no. Solamente gobernará la humanidad. El Mesías originalmente no tenía que ser amable al resto del mundo. Traerá paz al mundo, sí, mediante la guerra. Eso fue la creencia original del Mesías. ¿Unirá a la humanidad? No, tampoco era parte de lo que es el Mesías. Faltó, será gran guerrero revolucionario. Será profeta y será sacerdote. O sea, las cosas han cambiado. Lo que el pueblo pensó que tiene que ser el Mesías en ese momento y lo que piensan hoy en día son dos cosas diferentes. Los rabinos agregaron alguna cosa para excluir a Jesús. Tiene que ser nacido de padre y madre humano. Eso fue. Y también quitaron algunas cosas y cambiaron algunas cosas por varias razones. Entonces, ellos mismos no saben quién es el Mesías. Si pueden cambiarlo entre un siglo y el otro siglo, no hay un problema. Por lo tanto, se puede resumir las características principales del Mashiach, según los judíos, en los tiempos bíblicos, de esta forma, muy resumido: descendiente de David, maestro de la ley, líder político, juez, rey, guerrero, libertador, profeta, sacerdote. Eso es lo que ellos pensaban.
Esperaban un Mesías así. Y cuando Jesús no lo cumplió, no lo aceptaron. El Mashiach nunca ha sido visto por los judíos como divino, como salvador, como redentor, ni tampoco humilde, ni servidor, ni menos sacrificándose por los pecados de personas. Todo eso está en el Antiguo Testamento, está profetizado. Isaías 53, por decirte algo. Está todo ahí, pero ellos no querían ese Mesías. Ellos querían el Mesías que era juez, rey, guerrero, libertador, profeta, sacerdote, líder político. Eso es lo que ellos querían y esperaban. Incluso en los tiempos del Antiguo Testamento, el enfoque no era tanto en la persona, sino en lo que el Mashiach iba a hacer para provocar algo. Según ellos, ¿qué iba a provocar? Los tiempos finales. Ellos esperaban que el Mashiach iba a llegar y listo, fin del mundo. Después de ordenar las cosas primero, obviamente, y después de poner Israel en primer lugar, y después el fin del mundo. Entonces, ellos esperaban un Mashiach que iba a provocar el fin del mundo y concentraban en eso. Según los rabinos judíos, hay 15 lugares en el Tanakh que hablan del Mesías o Mashiach. Ahí están, no vamos a estudiarlo, lo voy a dejar aquí en pantalla para que lo pueda ver. Oseas, Miqueas, Sofonías, Zacarías y falta Daniel. Esos son los lugares que ellos dicen, no, esto está hablando del Mashiach. Y cuando leen esto, algunos van a decir, no, pero esta no es una persona, está hablando de eventos. Claro, porque ellos pensaban que iba a ser el fin del mundo. El Mashiach era para eso, para iniciar el fin del mundo. Muchas de estas profecías no son referentes al Mesías como persona, sino a la edad mesiánica que vendría después del Mesías. Un tiempo corto que llegaba finalmente a los tiempos finales. Según la antigua creencia judía, el Mesías iba a venir como gran guerrero, formar un ejército increíble, derrotar a todos los enemigos de Israel, o entre paréntesis, los romanos, en varias guerras, imponer la paz en todo el mundo al filo de la espada, será nombrado rey y gobernará el mundo entero desde Jerusalén, juzgando a todas las naciones por la ley de Moisés. O sea, la ley de Moisés tenía que implementarse en todo el planeta. Eso fue lo que ellos pensaban, lo que esperaban. Y según ellos, el Mesías iba a morir, sí, pero no en la cruz. De viejo iba a morir de la forma normal, porque es solamente un hombre, no es divino. Y su legado iba a ser paz para siempre en el mundo con Israel a cargo y después los tiempos finales. Eso, resumido, es mucho más que eso. Hay que leer este libro para entenderlo un poco mejor. Pero eso es lo que ellos pensaban realmente. Y en el fondo, Mashiach era solamente un David versión 2.0, un David mejorado. Eso es lo que ellos esperaban. Y de ahí nace la gran importancia del Evangelio de Mateo, probando que Jesús es el Mesías. Ese es su propósito de Mateo. Hay que entender todo este trasfondo de que ellos esperaban otra cosa. Y Mateo dice, no, ustedes se equivocan. Jesús cumplió las profecías. Él es el Mashiach. Eso es lo que Mateo quería probar. Como Jesús no cumplió las expectativas del pueblo judío referente al Mashiach, no lo aceptaron. Y hasta hoy día, la gran mayoría de los judíos rechazan a Jesús. Y siguen esperando al Mesías. Y siguen esperando al Mesías hasta hoy. Incluso hay como un hilo entre los judíos que vienen dos Mesías, porque no pueden como juntar las profecías que dice que es guerrero y que también es santo. No logran hacer eso. Entonces dicen, no, vienen dos Mesías. Uno es un hombre que será guerrero y todo esto, y el otro será divino que va a llevar a la... Es una cosa complicada entre ellos, pero hasta hoy día sí, rechazan. Están esperando el Mesías.
Y cuando Mateo escribió algunos años posteriores a la crucifixión y resurrección de Jesús, muchos judíos todavía no lo reconocieron, a pesar de todo lo que están haciendo los apóstoles y predicando. Sí, muchos aceptaron, pero muchos dijeron, no, es imposible. Este Jesús que yo vi el Jesús, no, nunca fue guerrero, nunca unió ejército para pelear contra los romanos, incluso los romanos lo mataron, entonces hay que ver que es Mesías. No era el Mesías que esperaban. El propósito de Mateo en escribir este libro era de cambiar eso, probar sin lugar a duda que Jesús de verdad es el Mesías profetizado en todo el Antiguo Testamento. Y lo logró, excepto que los judíos hoy no leen Mateo, desafortunadamente. Volvemos entonces al libro, ahora que tenemos claro el propósito, y como su enfoque es netamente probar que Jesús es el Mesías, el libro empieza haciendo eso, con una genealogía partiendo con Abraham, padre de la nación, y que demuestra que Jesús es descendiente legal de David vía José. Y esto es muy importante y muy interesante. Vamos a ver, bueno, son 16 versículos, pero vamos a saltar toda la sección al centro para llegar a lo medular aquí. Registro genealógico de Jesucristo, hijo de David y de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac, Isaac padre de Jacob, Jacob padre de Judá y de sus hermanos. Eliud, padre de Eleazar, Eleazar padre de Matán, Matán padre de Jacob y Jacob padre de José, que fue el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Ahí están los primeros versículos y últimos versículos de esa larga historia de todos los padres y hijos y nietos, etc. Y hay algo muy interesante aquí. Mateo no dice que José es el padre de Jesús, sino dice que fue esposo de María. ¿Por qué es importante eso para mostrar que es el Mesías? Un punto que nosotros podemos pensar, bueno, no es tan importante. Para los judíos es importantísimo. Vamos a ver por qué. Según Mateo, Jesús es descendiente legal de David vía José. Claro, padre adoptivo que creó a Jesús desde que nació, pero no es padre de sangre. Y eso es importante para los judíos. ¿Y cuál es el punto? ¿Qué tiene que ver eso? Por dos razones principales. Primero, Jesús es hijo de Dios, no hijo de un padre humano. Fue concebido por el Espíritu Santo, no por un hombre. El mismo Mateo dice, cuando está hablando de José y todo eso del nacimiento de Jesús, un ángel del Señor le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por el poder del Espíritu Santo. Para dejar claro que, para ponerlo en términos bien chilenos, María no había puesto el gorro con otro hombre. María quedó embarazada por el Espíritu Santo, no por ningún hombre. Y eso es importante. Pero también hay otro punto aquí. Es imposible que un descendiente de José podría ser el Mashiach y rey de Israel. Y uno dice, pero ¿por qué es hijo de David? Toda la línea de David, el linaje real pueden ser Mesías, pueden ser rey. Pero Dios mismo lo dijo en el Antiguo Testamento, incluso con una maldición. Este se llama, es un problema que se llama la maldición de Jeconías. ¿Quién es Jeconías? Bueno, fue un rey de Judá en los tiempos justo antes del exilio, Antiguo Testamento. Cuando el pueblo fue enviado a Babilonia por los 70 años y después regresó, pero justo antes de eso había dos reyes. El penúltimo se llama Jeconías. Y mira este hoja que hay por acá. Y todo está pensando, yo pensé que vimos, no, esto de nuevo, de vuelta, no es posible. Ese es muy importante, quizás lo vamos a ver en la oportunidad, ese gráfico o diagrama de reyes y profetas del Antiguo Testamento.
Y vamos a ampliar un trozo aquí para verlo en más detalle. Aquí estamos mirando este último segmento cuando aquí en el año 536 Jerusalén y Israel dejaron de existir. Y aquí está un tipo, un rey, el penúltimo rey que se llama Joaquín o Jeconías. Tenía dos nombres. Aquí yo lo puse como Joaquín porque el nombre que aparece más frecuentemente en el Antiguo Testamento. Incluso tiene tres nombres. También se llama Conías. O sea, Conías, Jeconías y Joaquín. Es la misma persona. Aquí estamos hablando de más o menos 600 años antes de Cristo, antes del nacimiento de Cristo. Y este Jeconías fue uno de los peores reyes de todos los tiempos de Israel, hasta el punto que Dios le dice una cosa. Pero tus ojos y tu corazón no están puestos sino solo en tus ganancias deshonestas, en derramar sangre inocente y en hacer agravio y extorsión. Es la opinión que el mismo Señor tiene de Jeconías. Y como castigo por su maldad, Dios dice una cosa impresionante. ¿Acaso es este hombre Jeconías una vasija despreciable y rota, un objeto que nadie desea? ¿Por qué son arrojados él y su descendencia y echados a un país que no conocen? Tierra, 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 escucha la palabra del Señor. Así dice el Señor. Anoten a este hombre como si fuera un hombre sin hijos, como alguien que fracasó en su vida, porque ninguno de sus descendientes logrará ocupar el trono de David ni reinar de nuevo en Judá. Maldición de Dios. Este hombre en este momento tenía hijos, pero Dios dice, anótalo como si no tuviera hijos, porque ningún hijo suyo puede estar en el trono. Ok, ahí está el problema. Está pensando, ok, este hombre Jeconías, ninguno de sus descendientes puede ocupar el trono de David, ni la... ¿Y qué tiene que ver? ¿Cuál es el problema? ¿Qué tiene que ver con Jesús y Mateo? Bueno, en esa genealogía de los primeros 16 versículos saltamos uno que es bastante importante. Versículo 11. Josías fue el padre de Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías fue el padre de Salatiel, Salatiel fue el padre de José. O sea, ese punto, punto, punto. Aquí pasan varias generaciones y Jeconías es antepasado de José. Y el Señor había dicho, Jeconías, tus descendientes no pueden reinar. José es descendiente directo de Jeconías. Por ende, es imposible que un descendiente de sangre de José pudiera ser Mashiach, ni rey de Israel, ni tampoco ocupar el trono. Y hasta hoy en día los judíos apuntan a eso para decir, no, tu Jesús no puede ser por Jeconías, no tomando en cuenta que José no es el padre de sangre. No es Jesús no es descendiente directo de José. José fue su padre adoptivo. Si Jesús es hijo de José, no puede ser rey, y tampoco el Mesías. Por eso es muy importante la aclaración en Mateo 1:16 de que y Jacob, padre de José, que fue el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. Ese versículo vale oro. Es importantísimo. Jesús es descendiente legal de David, sí, de todas maneras. Para todos los propósitos es padre de Jesús, excepto que no es padre de sangre. Y por eso la maldición de Jeconías no es aplicable a Jesús. No es descendiente de sangre de Jeconías. Ahora, cuando llegamos a Lucas en algunas semanas más, vamos a ver que Jesús también es descendiente de sangre vía María, que pase por otra línea. Su línea no pasa por Jeconías, pase por otro lado. Pero ella también es hija de David y por lo tanto Jesús tiene derecho de ser rey por ambos lados, uno por el lado legal y el otro por el lado de sangre.
Después de establecer el derecho legal de Jesús al trono de David, que es importantísimo para los judíos, primer capítulo casi entero es eso, Mateo continúa con el nacimiento de Jesús, su juventud en capítulo 2, su bautismo por Juan el Bautista en capítulo 4 y su tentación en el desierto, capítulo 4. Y uno dice, ¿tentación? ¿Cuál tentación? Y aquí llegamos a algo interesante, Mateo 4, 1 al 11. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se acercó y le propuso, si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está, ordenará que sus ángeles te protejan y ellos te sostendrán en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, contestó Jesús. De nuevo el diablo lo llevó a una montaña muy alta. Ahí le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor, y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y ángeles acudieron a servirle. Ahora aquí dice que, solamente saltamos eso al inicio, dice que el Señor pasó 40 días en el desierto siendo tentado. La Biblia registra estos tres tentaciones, pero dice que fueron 40 días de tentación. Estos probablemente son los tres más fuertes. Y aquí nace un problema, porque algunas personas piensan que esto prueba que no se puede decir que Jesús nunca pecó, porque aquí está la gran tentación 3 veces, por lo tanto Jesús es pecador. Lo que no entiende es que ser tentado no es pecado. Ceder a la tentación es pecar. La tentación en sí no es pecado. Jesús no cedió, por lo tanto no pecó. En cada caso, Jesús resistió la tentación y lo rechazó de pleno. Y forma difícil, 40 días sin comer, y Satanás dice, uy, aquí voy a convertir esta piedra en pan. Y Jesús tenía hambre después de 40 días, pero no cedió, no se rindió a la tentación. Y aquí hay una gran lección para nosotros referente a la tentación y al pecado. La Biblia tiene mucho que decir referente al pecado y también a la tentación. Hay referencias al pecado, la tentación, lo que no debemos caer en la tentación, mandamientos, todos los 613 mandamientos tienen que ver con pecado de una forma u otra. O sea, la Biblia está lleno de referencias al pecado. Quizás la escritura más conocida referente a esto de tentación y pecado es 1 Corintios 10:13. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común a los seres humanos, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. ¡Wow! ¡Qué bueno! El problema aquí es que algunos malentienden esta escritura también. Am, Nos citan erróneamente diciendo que Dios nunca permitirá que pases por sufrimiento, dolor, enfermedad, pruebas que no puedes soportar. ¿Habéis escuchado eso, no? No, el Señor nunca te va a dejar pasar por algo que no puedes resistir. Mentira. Esto no dice eso. Dice algo muy diferente aquí. Dice, no permitirá que ustedes sean tentados. Nada de sufrimiento, nada de pasar problemas.
Tiene que ver con tentaciones, no con problemas en tu vida. Muchos creyentes lo toman muy fuera de contexto y piensan que el Señor siempre lo va a proteger de problemas graves en tu vida, que nunca va a llegar a enfrentar una cosa que no puedes aguantar. No dice eso. El Señor nunca, en ninguna parte de la Biblia, dice que no pasaremos por problemas que no podemos resolver por nosotros mismos o que no podemos aguantar. Eso no es una promesa bíblica. El Señor nunca dice, está bien, tú, tú- tú- tú puedes enfrentar cualquier cosa. Todo lo puedo en Cristo. También fuera de contexto, otro predica. El Señor nunca dice eso. Piénselo, ¿por qué tendríamos que recurrir y clamar al Señor y poner nuestra fe en Él si fuéramos siempre capaces de manejar las cosas por nuestra cuenta? A veces el Señor tiene que dejarnos pasar por tiempos muy complicados donde no podemos aguantar para que podamos reconocer, Señor, yo no puedo, te necesito, Señor. Porque si tú siempre puedes hacer para salir de la situación, entonces, ¿por qué necesitas a Dios? Si pudiéramos resolver todos los problemas nosotros mismos, incluso la muerte, piensa en eso, no habría necesidad de Dios, ni tampoco Jesús. Pero no es el caso. En esta vida, sin duda, vamos a sufrir muchos problemas fuera de nuestra capacidad de resolver o soportar o aguantar. Esta escritura no hay que tomarlo fuera de contexto. Hay que tomarlo por lo que es. 1 Corintios 10:13 no es una promesa que no vas a pasar por problemas que no puedes resistir. Tiene que ver con tentaciones. En tales momentos, cuando están pasando por problemas que tú quedaste al piso y no hay nada que tú puedes hacer, lo único que puedes hacer es recurrir a Dios. Muchos cristianos podrían sorprenderles que esta escritura, 1 Corintios 10, no los protege de tiempos difíciles donde no hay salida posible. No es así, pero sí los protege de ceder en la tentación, que quizás es más importante. Cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que pueda resistir. Esa es la promesa aquí. No que no vas a pasar problemas, tampoco que no vas a pasar por tentaciones, sino cuando llegue la tentación, el Señor te va a ayudar. Esa es la promesa que hay aquí en esta escritura. Odio decirlo, lo he dicho muchas veces, pero hay creyentes que toman grandes partes de la Biblia fuera de contexto porque un versículo suena bien, pero hay que verlo lo que dice realmente y verlo en el contexto completo. Y Jesús nos enseñó aquí esa salida en Mateo, claramente en sus 40 días en el desierto, con su propia tentación, mostrando cómo resistir. ¿Cómo resistió él? ¿Qué hizo? Aquí está, Mateo 4. Dice, versículo 4, Jesús respondió, escrito está. Segunda vez, versículo 7, Jesús le dijo, escrito está también. Tercera vez, versículo 10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está. ¿Qué dijo Jesús en cada oportunidad? Citó la escritura. Para cada tentación, Jesús lo resistió con una escritura así de simple. Citó parte de la Biblia. Y muchas veces hay salidas de personajes en la Biblia, hay salidas obvias que no las toma. El mismo David, por ejemplo, cometió adulterio con Betsabé y quedó embarazada. Mucho que podría hacer, pero decidió matar a un hombre. Eso no fue la salida. Muchas veces en la Biblia hablan de lo mismo. Y aquí Jesús claramente dice, esta es la forma de resistir la tentación. Y por eso es tan importante conocer bien la Biblia. Y por eso estoy insistiendo tanto en leer la Biblia, por favor. Llega a conocer la Biblia.
escudriña la Biblia, aprende la Biblia de memoria si quieres hacerlo. Pero si aún no lo conoces suficiente para ir citando, bueno, escrito está que el hombre no vive solamente de pan, escrito está escrito. Aprende una sola cosa. Memorice que está en Santiago 4:7. Así que sométense a Dios, resisten al diablo y él oirá de ustedes. Acuérdense de esa escritura. Grábalo aquí en la memoria. No es difícil. Santiago 4:7. Cuando viene la tentación, cada vez que tú sientes tentado a pecar, dile al diablo contigo. Valga la redundancia. O sea, vete al infierno, Satanás. Está bien, puedes decirlo, tienes autoridad sobre Satanás. Satanás, vete al infierno. ¿Por qué? Porque yo estoy sometido a Dios. Te resisto, Satanás, te rechazo, Satanás, y rechazo tu tentación. Conoce Santiago 4:7, nada más que eso. Porque escrito está, vete, Satanás. Eso sí está escrito. Jesús lo dijo. Entonces, aprende de eso. Cuando vienen las tentaciones, dile al diablo contigo. Yo estoy sometido a Dios. Y escrito está, vete, Satanás. Hay muchos otros que podría citar, pero si tiene memoria para aprender uno solo, ese es, Santiago 4:7. Ok, volviendo a Mateo. El libro tiene una estructura simple, realmente. Prólogo, que capítulo 1 y 2. Cuerpo central, capítulo 3 a 28:15. Y después un epílogo que es de 28:16 en adelante. Y por esa estructura queda claro que Mateo es diferente a los otros evangelios, porque no está ordenado cronológicamente. Y muchas veces al comparar Mateo con Lucas y Marcos, por ejemplo, Lucas y Marcos lo tienen las cosas más o menos en orden cronológico, Mateo no. Dice, no, pero el Señor no estaba aquí, está en otra parte, ¿qué está haciendo aquí de nuevo? O no ha llegado a esta parte todavía, porque Mateo no lo tiene ordenado en secuencia cronológica, porque su propósito no es presentar una historia de Jesús, es presentar la teología de Jesús. Por eso tiene agrupado las cosas de otra forma. Tiene el contenido organizado de esta forma. A partir del capítulo 3, en lugar de tenerlo cronológicamente, agrupa las cosas por temas similares. Por ejemplo, capítulo 13 agrupa la mitad de todas las parábolas mencionadas en el libro. Hay 14 parábolas en este libro y 7 están en capítulo 3. Él quiere concentrar parábola tras parábola tras parábola, uno tras otro. Después, capítulo 8 y 9, tiene la mitad de los milagros. Hay 20 milagros en Mateo, de los cuales 10 están mencionados en capítulos 8 y 9. Entonces, quiere agrupar las cosas por tema, no por cronología. Incluso algunos de los milagros están fuera de secuencia. Y casi todo el resto del libro está organizado en 5 grandes discursos de Jesús, que en realidad son enseñanzas de otros lugares y otros momentos. No es que el Sermón del Monte fue un sermón predicado en una sola vez en el monte. Probablemente Mateo agrupó muchos sermones de Jesús, fue encontrando las cosas en común y dijo, este es el Sermón del Monte. Probablemente no es un solo sermón. Primero de estos 5 es el Sermón del Monte, capítulo 5-7. Después, instrucción a los discípulos, capítulo 10. El discurso de la palabra del reino, capítulo 13. El discurso del reino de los cielos, capítulo 18. Y el discurso Olivet, capítulos 24-25. Y tiene que ver con los tiempos finales. Esos son los 5 discursos grandes que hay en este libro. Cada uno parece como un sermón completo. Quizás el discurso Olivet es así, pero los demás probablemente son recopilaciones que Mateo siempre está escribiendo y ordenando y haciendo listados. Entonces, la estructura que hay en Mateo no es cronológico. Tratar de leerlo como si fuera cronológico se va a confundir mucho. Cada discurso comienza con los discípulos acercando a Jesús,
los discípulos llegaron y dijeron a Jesús, o preguntaron a Jesús, o fueron con Jesús. Pero empieza con los discípulos acercando a Jesús y termina con una frase clave que está en Mateo 7, 28, 11, 1, 13, 53. Bueno, ahí están todos. Cuando Jesús terminó de decir estas palabras, las multitudes se asombraron de su enseñanza. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar a otros pueblos. Cuando Jesús terminó de decir estas parábolas, se fue de ahí. Cuando Jesús terminó de decir estas palabras, salió de Galilea y se fue a la región de Judea al otro lado del Jordán. Cuando Jesús terminó de decir todas estas palabras, dijo a sus discípulos. Parece que queda obvio cuál es la frase, ¿no? Cuando Jesús terminó de decir, eso marca el fin. Aquí está el discurso, fin del discurso, vamos a hacer otra cosa. Es una clara indicación del fin de cada discurso y los primeros 4 casos dice Jesús se fue a otro lugar. Terminó de decir esta cosa y se fue de aquí, se fue a Galilea, hizo esta cosa. Pero el quinto es diferente. Cuando termina el quinto, empieza el relato de la crucifixión y resurrección de Jesús. O sea, también se fue a otro lugar, sí, pero se fue al cielo. Ese como resultado final. En cada caso, Jesús terminó de decir una cosa y se fue a un otro lugar. Finalmente, Mateo termina el libro con la Gran Comisión. Y uno dice, ¿qué? ¿Gran Comisión? ¿Cuál Gran Comisión? ¿Qué es eso? Mateo 28, 16 al 20, dice así. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y después Jesús sigue hablando capítulo 29. No, no es así. Son las últimas palabras de Jesús. Ahí termina. Esas son las últimas instrucciones de Jesús a sus discípulos antes que se va al cielo. Importante entonces lo que dice aquí. Resumido, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Esa es la gran comisión. Las últimas instrucciones de Jesús a su iglesia de lo que deben hacer, ¿cuándo? Hasta el fin del mundo. Siguiente versículo, yo lo voy a acompañar hasta el fin del mundo, voy a estar con ustedes. O sea, mientras que están haciendo esto, voy a estar con ustedes. Y tiene que hacerlo hasta el fin del mundo. Tiene que hacerlo siempre. Desafortunadamente, muchas iglesias y pastores y sacerdotes y ministros hoy en día parece que olvidaron de esto. Tristemente, actúan como si la gran comisión fuera, hagan cultos cada domingo por la mañana entre las 4 paredes donde se reúnen. ¿O no? Jesús nunca dijo nada acerca de eso. No hay ningún mandamiento de Jesús que dice, júntense en un edificio de domingo en la mañana y prediquen y canten. Pero sí hay una gran comisión que dice, vayan y hagan discípulos. En realidad, este mandamiento de Jesús es para ser discípulos y para hacerlo, ¿dónde? No en un edificio, en todas las naciones. No para juntarse en un edificio un día cada semana. Ok, es importante congregarse, sí, sin duda, hay que hacerlo, pero eso no es la gran comisión. La gran comisión es hacer discípulos. Otro problema aquí, algunos pastores piensan que el comando aquí es vayan. Por lo tanto, vayan.
y hagan discípulos. Y piensan que tienen que oír ellos o mandar a misioneros para hacer ese trabajo. No es así. Léelo en griego. El verbo aquí no es vayan. El verbo aquí es discipular. O sea, el Señor dice básicamente, donde quiera que vayas, haz discípulos en todo el mundo, bautizándolos, enseñándole. Pero el comando aquí es, haz discípulos. Discipulan, de otra forma. Discipulan. Donde quiera que vaya, discipulan. Ese es el mandamiento real aquí de la Gran Comisión. Y nuevamente, algunos iglesias piensan que discipular es tomar los creyentes que ya están y hablar y enseñar. Está bien, hay que hacerlo, pero eso no es lo que está diciendo aquí el Señor. Discipular es prediquen la palabra, hablan con los no creyentes en todo el mundo para que lleguen a creer. Y eso es lo que tú deberías estar haciendo, tú y yo, me incluyo a mí dentro de este tú. Tú y yo. Tenemos que hacer eso. Es la gran comisión. No es solamente para pastores, sacerdotes, ministros, diáconos, ancianos y otros líderes religiosos. Es un mandamiento para los discípulos de Jesús de hacer más discípulos. Y aquí algunos dicen, no, pero aquí Jesús se juntó con los 11 y dijeron a ellos, discipulan. Pero hay una frase aquí clave que dice, lo que tienen que hacer, señores discípulos, es hacer discípulos y enseñarles a obedecer todo lo que le he mandado a ustedes y lo que habían mandado recién, hacer discípulos. O sea, los discípulos están mandados a ser más discípulos. ¿Nosotros consideramos discípulos de Jesús? Sí, claro. Por lo tanto, el mandamiento para nosotros, tenemos que ser más discípulos. En otras palabras, cuéntele a la gente acerca de Jesús. Cualquier gente, amigos, familiares, el taxista, el chofer del micro, el que está caminando en la calle, cuéntale de Jesús. Luego enséñales todo lo que sabes sobre él y guía a esa persona en cómo orar, cómo leer la Biblia. Camina con ellos un poco, en el sentido de caminar en su vida, de acompañarlos en su conocimiento, en su crecimiento, hasta que ellos también sean discípulos. En ese momento tiene que decir una cosa, haga más discípulos. Esa es la forma, siempre ha sido la forma de crecimiento de la iglesia, hacer discípulos. Bautizar, enseñar, hacer más discípulos. Eso es lo que deberíamos estar haciendo nosotros. Y al final, continuará la próxima sesión, Marcos. Podría decir mucho más referente a Mateo. Es un libro muy interesante, el trasfondo, pero ya vamos, estamos bien en la hora, pero la próxima semana vamos a ver Marcos. Ahí están los links para apuntes, para preguntas, comentarios, palabras, @y-cc.cl y para unirse al grupo WhatsApp. Está bien. Todo con ese código QR puedes llegar a todo lo que hay.